Bienvenidos una vez más a El Quinto Piso, este podcast donde hablamos pues de los temas que nos interesan a aquellos que estamos pasaditos de la mediana edad, llegando a los 50. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar un poco de las finanzas, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de la plata, de la estabilidad, del futuro. Y bueno, de esas cosas que nos pasan por la mente cuando llegamos a esta edad y pensamos, bueno, pero voy tarde para todo lo que me había planteado. Tengo suficiente dinero para ahorrar, para ocuparme de mi familia, para los sueños, los viajes, los gastos, inversiones. Mi fondo de jubilación, ¿qué voy a hacer cuando me jubile, cuando deje de trabajar? ¿Será que voy a ser un viejo pobre? En fin, son reflexiones que yo me hago. A lo mejor ustedes también, no sé. En todo caso, de eso vamos a hablar hoy. ¿Y por qué es ahora como que empiezo a pensar seriamente en mis finanzas? Porque, bueno, cuando yo tenía 20 años, yo lo que ganaba me lo gastaba al día siguiente prácticamente. Yo no pensaba en ahorrar, ni en invertir, ni nada de eso. Entonces, claro, ahora que ya uno empieza a ver que la vida se pone más complicada, en la adultez ya uno tiene, pues, esas... tiene que ocuparse de muchas otras cosas, tiene responsabilidades propias. Antes, pues, los padres de uno eran los que se ocupaban de la casa y del alquiler o de comprar un apartamento, lo que sea, los viajes. Ahora somos nosotros mismos, bueno, ya desde un tiempo, ¿no? Espero para muchos que desde hace algún tiempo ya estén tomando responsabilidades propias con respecto al dinero, aunque pues de repente muchos no. La verdad es que en Latinoamérica uno pudiese incluso pensar que uno vive en casa de los padres más tiempo de lo que, por ejemplo, en países como Estados Unidos o en Europa lo hace, donde prácticamente a los 18 años, cuando uno se va a estudiar en la universidad, se despide de la casa de los papás, se va quién sabe para dónde, incluso para otro país, para otra ciudad, otro lugar, y empieza la independencia. Que de repente pues no la independencia económica, pero empiezas a vivir tú solo, de repente puedes tener un trabajito por acá, etcétera. Y uno empieza a generar dinero de alguna forma, pero sí, Latinoamérica creo que todo es un poco más retrasado. En todo caso, la relación con el dinero creo que también es un poco distinta. Entonces, sí hay como un periodo de acostumbrarse a esa nueva adultez, a esa nueva responsabilidad. Y bueno, obviamente, una vez que llegan los hijos, pues ya no hay vuelta atrás. Ya hay que ver cómo es que uno trae el pan a la casa. Ya hay que despedirse de algunos sueños, de algunas metas que uno hubiese tenido. Y pues hay que ocuparse del dinero. Y a medida que uno se está poniendo viejo, entonces empieza a pensar, wow, pero no es solo es que me tengo que ocupar del aquí y ahora, de mi sueldo que alcance para, bueno, para comprar comida, etcétera, sino tengo que pensar ya poco a poco en qué va a pasar después de que me jubile, cuando ya no pueda trabajar más. ¿De qué voy a vivir? Porque ciertamente uno, si tiene un trabajo fijo, etcétera, en los países más o menos estables, pues uno paga una renta o un seguro social, etcétera. Y eso pues va a ser tu jubilación y tendrás un sueldo base después pero que por lo general es muy bajo, ¿no? Y si uno no tiene como un seguro extra que empieza a pagar dentro de la vida productiva hasta que uno se jubila, etcétera, o empieza a generar dinero de otra forma, pues muy probablemente esa jubilación que te toque no te va a alcanzar para mucho.
Y si vives en Venezuela, ni lo menciono porque los que están allá podrán deprimirse un poco porque, bueno, uno, los que han trabajado toda la vida, mis padres que trabajaron toda la vida, profesor universitario, la otra diplomática, que por suerte ahorró, reciben unas jubilaciones irrisorias que no les alcanza para nada, mucho menos para vivir dignamente o tener lujos. Eh, y bueno, dependen de muchas otras cosas, incluyendo remesas que nosotros mandamos, etcétera. Parte del drama de ser venezolano. No creo que haya venezolano en el mundo que no haya mandado una remesa a su casa en Venezuela, a su familia, ayudado a alguien. Simplemente porque, o sea, una jubilación de $4 al mes. Se podrán imaginar que no alcanza, pero ni para un paquete de arroz. En fin, eso es otro tema. Pero independientemente de eso, en los países, digamos, normales, de todas maneras la jubilación no suele alcanzar para mucho. Incluso en Europa y el primer mundo. O sea, uno tiene un sueldo base, pero si uno quiere disfrutar un poco ya de ese tiempo libre que uno tiene y quiere viajar o quiere tener una propiedad o quiere ayudar a sus hijos, etcétera, pues tiene que pensar en otras formas de generar dinero. Y mientras más temprano uno piensa en eso, pues mucho más riqueza podrás generar al final de tu vida productiva. Entonces, eso es un poco lo que yo quiero reflexionar. De que, pues, si no hemos empezado ahora, si no han empezado ahora, pues la mejor forma de hacerlo es empezar ya. Que si vas tarde, bueno, nunca es tarde. Hubiese sido mejor que hubieses empezado a los 20 años, pero la segunda mejor opción es en este momento. ¿Y qué pasa? Pues hay una falta de educación financiera también. Yo pensaría que hoy en día también en los colegios debería haber materias desde primaria que enseñarle a los niños cómo usar el dinero. La educación financiera creo que es necesaria desde temprana edad para saber, bueno, eso, que el dinero no crece de los árboles, que hay que trabajar, pero no solo hay que trabajar, hay que entender cómo funciona el mundo financiero, de qué son las cosas en las que uno gasta, qué son las cosas en las que uno puede invertir, etcétera. Y pues tuve gente que obviamente nacen en familias de dinero o tienen herencias, etcétera, y uno los ve hoy en día y pues tienen una casa propia, tienen distintas inversiones de otros inmuebles o lo que sea, tienen un plan de retiro, etcétera. Y la mayoría de la gente lo que está es viendo cómo sobrevivir de mes a mes. Y yo soy una de esas que, pues también por mi historia migratoria, me ha sido o me fue imposible al principio generar ahorros, porque todo lo que tenía y todo lo que ganaba, pues era para el día a día, para sobrevivir, para instalarme en un nuevo país, para generar una estabilidad que me permitiera vivir de forma digna en esta nueva etapa de mi vida. Y es ahora donde ya tengo pues ya varios años en un trabajo fijo, con un sueldo que ha ido aumentando poco a poco a medida que yo también he ido avanzando en mi carrera, en donde ya he podido establecer un cierto plan, unos ciertos ahorros que no son los que yo quisiera tener o haber tenido en este momento porque sigo como gastando de muchas otras formas, pero por lo menos sí hay como una especie de idea o de plan de cómo poder ahorrar y cómo generar también otro tipo de ganancias eh, y otro tipo de ingresos que algunos los llamarán pasivos, pero que de pasivos no tienen nada porque hay que trabajar para poder obtenerlos. Y
cómo organizarnos en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que muchos de nosotros no tenemos ese plan muy claro, ¿no? Y tenemos entonces esa presión de los hijos, de la renta, de la salud, de los padres que van envejeciendo y también hay que ayudarlos. El que ahora me toca a mí apoyarlos. Antes ellos eran los que me apoyaban cuando yo me fui al país. Ellos eran los que me ayudaban. Ellos fueron los que me ayudaron a subsistir mientras terminaba yo mis estudios, mientras encontraba yo un trabajo. Pues ahora es al revés. Ahora somos nosotros los que tenemos que ocuparnos un poco de ellos. Como digo, sobre todo los que somos de aquel país del norte de Sudamérica. Entonces, bueno, si antes uno gastaba todo lo que ganaba y no ahorraba nada, vivía en el presente, no pensaba en el retiro. En los 20 me parecía absurdo pensar en pensiones. Hoy eso es todo, en todo lo que yo pienso, la pensión, etcétera. Entonces hay que cambiarse ese chip. Así que yo creo que lo primero que tenemos que entender es que tenemos que hacer un plan y tenemos que hacer un presupuesto y entender dónde son los gastos. Sobre todo si estás en pareja, si estás casado, etcétera, pues hay también un ingreso familiar. Existe el ingreso individual, pero existe ese ingreso familiar y hacer esa especie de plan, entonces nos ayuda a entender cómo, por dónde se va la plata y qué hacer entonces para generar dinero. Entonces, yo les voy a hablar un poco de mi experiencia personal. Ojo, yo no soy asesor financiero. Yo no tengo ningún tipo de afiliación con ningún broker o agente o nada por el estilo. Yo siempre le huí al dinero. A mí no me interesaba saber de la bolsa, de esas cosas. No sé, además. Hoy en día todavía no sé, pero he aprendido un poquito. Creo que lo suficiente como para meterme en eso sin tener tanto temor. Eh, pero digamos que la gente ahorraba antes, pues yo no sé, metía plata en un sobre y lo metía debajo del colchón, porque era la forma más segura de que eso, bueno, ninguna banca que quebrara se iba a quedar con tu dinero, etcétera. Obviamente si se perdía ese sobre o si lo encontraba alguien y lo robaba, pues te fregaste, ahí no lo vas a conseguir más nunca. Pues lo otro era simplemente tener una cuenta de ahorros en el banco. Y ahí uno iba metiendo un poquito su plata, lo que le alcanzara, etcétera. Y de repente, si tenías suerte, pues esa cuenta te generaba algún tipo de interés que te permitía lo poquito que tenías, bueno, aumentarlo año a año. Pero las cuentas de ahorro, sobre todo hoy en día, no generan realmente nada. Entonces uno tenía también la opción de meterlo a un famoso plazo fijo, es decir, que no sé, tenía $3,000, $4,000 y lo metías en lo que se llama un plazo fijo de un banco. Eso quiere decir que, no sé, no lo tocas durante 5 años, 10 años, el banco hace lo que le da la gana con ese dinero y tú después de 5 o 10 años que no tienes acceso a ese dinero, pues te regresaban ese dinero o tenías acceso a parte de ese dinero con algún tipo de retorno, de ganancia. Pero ¿qué pasa? No, o sea, era un ahorro que no podías tocar, obviamente. Plazo fijo por eso. Bueno, y como esos distintos instrumentos financieros que en realidad a mí nunca me interesaron y tampoco tenía yo la capacidad. Porque bueno, para que eso valiera la pena uno tenía que tener grandes sumas de dinero. O sea, no sé, $5,000 para arriba. Yo jamás tuve un excedente de $5,000 para poder ponerlo a trabajar de alguna forma. No, entonces, eso nunca fue opción. Entonces, fue después de los 40 años que yo realmente me puse a pensar en eso. Fue realmente cuando vi que ya tenía una cierta estabilidad profesional y por lo tanto económica, que podía generar un poquito de excedente, cuando me empecé a preocupar con
con esto, ¿no? Mi mamá siempre ha dicho que hay que ahorrar el dinero. Ella siempre ahorró muy a su favor, porque hoy en día eso es lo que la mantiene prácticamente en ese país del que les he hablado al norte de Sudamérica, con todos los desastres financieros que han pasado allí. Pero yo nunca me había planteado ahorrar. Entonces, pero tampoco pensé que meter esa plata, o sea, ir sacando un poquito aquí y allá de lo que uno ganaba y meterlo en una cuenta de ahorro no me funcionaba. Y además yo al empezar una vida profesional en otro país ya tarde, o sea, a los 30 y pico de años, donde empiezo prácticamente de cero a pagar esa renta, porque lo que yo generé en Venezuela no existe. No puedo acceder a ningún tipo de puntuación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por ejemplo. Nada de eso funciona, entonces ya yo lo que aporto de mi sueldo es mucho menos de la gente que empezó a trabajar a los 20 y pico de años, que desde ese momento ya están generando dentro de ese, digamos, fondo de pensiones del Estado, esa jubilación que les tocará al jubilarse a los 65 o 67 años, cuando toque, dependiendo del país. Entonces, cuando yo realmente empecé a generar en ese fondo, ya era mucho más tarde. Entonces, ya lo que me toca a mí cuando, cuando me jubile es muchísimo menos de lo que le toca a la gente normal, que ya es poco, realmente. Entonces, bueno, ahí fue cuando como empecé a entrar un poco en pánico, para dramatizar un poco. Y empecé a ver, ok, algo tengo que hacer. Entonces, sí, la compañía donde trabajo te ofrece como un seguro donde tú pagas unos 100 euros extras, tu empleador pone unos 50 más, y con eso entonces al final, si no lo cancelas durante 15, 20 años, una especie de plazo fijo, digamos, pero es un seguro, eh, pues te ofrecen un poco más de esa renta, ¿no? Pero a mí eso me parecía también un poco seguro, porque yo la verdad es que no le tengo mucha confianza a las aseguradoras y me parecen, no sé, me perdonan si hay algún broker de seguros en los escuchas, en los oyentes, pero no sé, la verdad es que nunca me he planteado eh, lo de los seguros. Y entonces vi que, por ejemplo, mi suegro, que sí había generado mucho más riqueza durante su vida aquí en Alemania, mi suegro es alemán, empezó también a buscar formas de invertir, y mi madre también, que tenía algunos ahorros que había hecho durante su carrera y los había logrado sacar a otro país, etcétera, y no que se devaluaran en la moneda de nuestro prócer libertador Simón Bolívar. Entonces, digamos que por ahí empezó ese boom del Bitcoin en el año 2018, si mal no recuerdo. Bueno, el boom fue antes, pero fue en esa época donde como empezamos a escuchar más de eso, y decidieron ellos, porque yo en ese momento todavía no tenía muchos ahorros o no tenía la posibilidad de meter mucho dinero en eso, pero entre mi esposa, mi madre y mi suegro decidieron hacer como una vaca y meter una plata y comprar bitcoins, por ejemplo. Y eso fue, no fue, eso fue antes, ¿no? 2017 creo. Y fue una época donde el Bitcoin ya pasaba a los $10,000. Ok, un Bitcoin costaba $10,000. O sea que ya era caro. Pero estamos hablando de que hoy en día un Bitcoin cuesta $85,000. Es decir, que esa inversión se ha quintuplicado, si no más. Y fue la primera vez, y yo como ellos no sabían nada de tecnología y no sabían cómo hacer la cosa, cómo invertir, fui yo el que les manejó, yo soy el que los manejó todo eso. Entonces a través de una aplicación que se llama Coinbase, uno compra los bitcoins, etcétera, y bueno, y eso es también una inversión a largo plazo, donde uno no toca eso
Y hoy en día, no sé cuántos años después, wow, hemos visto que la cosa ha avanzado. Ya después, cuando yo tenía mis propios ahorros, también compré, invertí no solo en Bitcoin, sino en Ethereum, en criptomonedas, a un precio obviamente mucho más caro de lo que ellos compraron cuando inició. Pero, sin embargo, ya yo he duplicado y si no triplicado mi inversión en Bitcoin. Ojo, les repito que yo no soy asesor financiero e invertir en criptomonedas no es apto para personas con problemas cardíacos y además es una cosa que uno no puede tomarlo, o sea, que es una inversión a largo plazo. No tomarlo como una especie, como hacen los brokers y los agentes que ganan mucho dinero haciendo eso a diario, porque además hay que pagar impuestos. Eso no, para nada, eso no lo recomiendo. Es como de verdad una cuenta de ahorros que uno abre y se olvida de eso, dura, en mi caso, por 20 años. Obviamente uno está pendiente ahí todo el tiempo de que si subió, que si bajó. Y cuando cae el Bitcoin y hace un crash brutal, uno cae en pánico y todo el mundo, vamos a vender. No, señor. Vamos a vender, no, vamos a comprar. Vamos a aprovechar que cayó, está más barato que nunca y compramos más aún. Y después eso vuelve a subir y se estabiliza y vienen lo que llaman los mercados osos y los mercados no sé qué. Y eso es lo que uno tiene que entender más o menos. Yo obviamente pues me informé, estudié, empecé a ver canales de YouTube, etcétera. Y eso es algo que uno aprende, pues que uno no debe vender cuando los mercados entran en pánico. Y cuando suceden cosas como la guerra en Ucrania, como que ganó Donald Trump, como que ahora Trump puso tarifas, que entonces el mercado está en un yoyo para arriba, para abajo, no sé qué. Tú tranquilo. Tan tranquilo estoy que no es que yo invierto cuando cae o suba. Yo generé una, ¿cómo se llama? En mi cuenta saco mensualmente, además automático, yo no lo hago ni siquiera me entero, simplemente me avisan que yo pongo no sé cuántos euros inmediatamente después de que recibo mi sueldo, pum, eso entra y compro unos bitcoins. Y entonces todos los meses un plan de ahorro que todos los meses y sin importar si el mercado está en alza o en baja, yo todos los meses religiosamente compro un poquitico, un poquitico. Y eso pues va generando poco a poco, de aquí a 10, 15, 20 años, una ganancia. Ahora, una de las cosas que te dicen todos estos gurús financieros es que uno tiene que diversificar las inversiones. Uno no puede comprar solamente Bitcoin, uno no puede comprar solamente un apartamento, uno tiene que tener distintas herramientas porque cada una de ellas funcionan de una forma distinta y son volátiles o no a distintas influencias del mundo, del mercado y de lo que esté pasando en el momento. Entonces, yo no solo invierto en Bitcoin ni en Ethereum, es decir, yo no solo invierto en criptomonedas, sino que también invierto en lo que llaman ETFs. Que ETFs son como índices bursátiles, es como invertir en la bolsa. Son instrumentos relativamente nuevos. Antes uno para entrar en la bolsa tenías que comprar directamente acciones de compañías, etcétera. Pero eso era mucho más riesgoso. Entonces, pues estas agencias, estos brokers inventaron esta cosa que era como simular un poco cómo se comportan los mercados y entonces inventaron estos índices donde uno invierte no en una compañía, sino en un índice que tiene de repente 15 compañías distintas y dentro de esas 15 compañías pues los valores cambian y suben, pero entonces uno está diversificando el dinero en distintas acciones. Entonces hay distintos índices. El índice, por ejemplo, del S&P 500, que son las 500 empresas más exitosas del mundo. Entonces uno invierte en ese índice y automáticamente estás invirtiendo en 500 empresas a la vez.
Y hay otros índices, que sí, índices de empresas tecnológicas en Europa, que sí, índices de farmacia en Estados Unidos, distintos tipos de índices, entonces tú diversificas. Entonces, claro, eso es muy complicado también entender cómo funcionan, qué tipo de índices, y yo les recomiendo simplemente que busquen esa información. Y es muy difícil también recomendarles algo en específico o un canal, porque dependiendo del país donde vivan también es distinto cómo funcionan esos índices. Hay índices que no están disponibles en otros países, etcétera. Pero infórmense donde ustedes están un poco qué índices existen en los que ustedes puedan invertir y escojan 3 de ellos, porque hay muchísimos, miles de índices, y algunos funcionan que te devuelven anualmente cierto dinero, otros se vuelven a reinvertir lo que ganas, etcétera. Pero tómenlo eso como un plan a largo plazo. Escojan 3 índices. Yo escogí en mi caso los 3 índices como más populares en Europa y en Estados Unidos, y uno de los índices tecnológicos, y esos son los 3 en los que yo religiosamente, además de Bitcoin y Ethereum, invierto todos los meses en un plan de ahorro que está automatizado, es decir, que yo ni lo hago ni me entero, porque eso hace mucho más fácil que hacerlo, ¿no? Porque si uno está, no, que este mes quedé pelando porque tuve que comprarle la bicicleta a mi hijo que cumplía años. Y entonces resulta, no, este mes no voy a comprar. Entonces ahí es donde uno empieza a padecer. Entonces si tú dejas eso automatizado, es parte son parte de tus gastos fijos mensuales. Y ya está. Es parte. Y ahorita les voy a hablar un poco de cómo hacer esos cálculos, porque es importante. Obviamente no vas a invertir si apenas estás llegando en cero con tus gastos básicos, ¿ok? Estamos hablando de que estamos generando algún tipo de ganancia con nuestro sueldo, nuestro trabajo, etcétera, y un pequeño porcentaje de eso va destinado al ahorro e inversión. Y en mi caso es uno y lo mismo. El ahorro para mí es la inversión. Yo no tengo, sí tengo, que también voy a hablar de eso, sí tengo además como otros fondos donde ahorro, pero son como ahorros para cosas mucho más inmediatas, no como un fondo a largo plazo, ¿no? Y mucha gente ha empezado también a los 40, 50 años, así que, como les digo, obviamente si hubiesen empezado a los 20 y a los 30 tendrían más dinero. Pero empiecen ya, pues. Empiecen ya. Porque nunca es tarde realmente. Así que yo lo que creo que necesitamos es aprender a ahorrar realistamente. Porque ahorrar no es simplemente que, oye, ¿sabes qué? Hoy no me voy a tomar el cafecito que me tomo todas las mañanas y me ahorro, no sé, esos 2 euros. O no, que hoy no voy a salir con los panas y me ahorro los tragos que me iba a tomar. Eso no, realmente no va a mover la balanza de un lado ni para el otro, ni te vas a empobrecer tomándote el cafecito y las birras con los panas, ni vas a generar ningún tipo de riqueza con lo que te ahorraste, que fueron quizá 50 euros. Entonces ese no es el tipo de ahorro. El tipo de ahorro es lo que les vengo comentando de las inversiones básicas, ¿ok? Esos fondos indexados, los ETFs, o para gente un poco más avanzada, las bienes raíces. Cuando tengas un poco más de plata, generes, compras un par de bienes raíces por aquí, por allá, lo alquilas, lo pones en Airbnb, etcétera, lo pones a generar dinero. Pero ya esos son otras ligas en las cuales yo no estoy. Pero si ustedes están en la posibilidad, pues muchísimo mejor. También pensar un poco, bueno, ¿cuál es el sistema tradicional de jubilación del país en donde estás? Ofrecen ese tipo de seguros, algunos valen la pena, sobre todo si tienes un trabajo fijo en el cual tú piensas que te vas a retirar en ese trabajo, jubilarte y de verdad tomar en cuenta que muchos de los empleadores apoyan ese tipo de iniciativas y generan para el empleado también algún tipo de ayuda para generar esos recursos. Entonces, bueno, tienes 45, 48, 50 años, abre tu primera cuenta de inversión.
busca donde vivas. Yo en Alemania, yo les voy a mencionar las dos herramientas que yo uso. Uno es Coinbase, que para manejar cripto, y el otro es Trade Republic, donde también se maneja cripto, pero también se maneja estos fondos ETFs, etcétera. Además de que puedes tener como una pequeña cuenta de ahorros que te da muchísimo más interés y retorno que las cuentas normales. Ahora, am, voy a hablar entonces específicamente de cómo hacerlo, de la práctica, ¿ok? Cómo planificar, además en conjunto, si llevan vida de pareja, pero ojo, porque uno puede planificar esto en conjunto o lo puede hacer individualmente aunque vivas en pareja. Esto es algo que hay que hablarlo, ¿no? Hay que tener estas conversaciones que a veces son incómodas, pero necesarias. Hay que hablar de dinero. A mucha gente no le gusta hablar de dinero y se ha convertido como en un tabú, ¿no? De que cuánto ganas, no, de eso no se habla, yo no digo. No, que cuánto tenemos tú, cuánto tengo yo, cuánto pagas tú, cuánto pago yo. A veces esas son conversaciones incómodas, sobre todo si tienes una relación en la cual estás comenzando, uno no habla de dinero, ¿no? Y pues uno va a cenar y que, bueno, pago tú, pago yo te invito, lo que sea. En fin, pero si estás en una relación estable, tu esposa, tu esposo, etcétera, pues obviamente, y si tienes hijos, aún más que abrirle, por ejemplo, cuenta a los hijos. Eso en Estados Unidos es prácticamente automático. Cuando nace el hijo, pum, tiene una cuenta y ahí se mete porque ahí hay que pagar la universidad, hay que pagar las deudas, no sé qué, y ese es el fondo, digamos, de los hijos que a veces cuando tienen 18 años tienen acceso a él. Algunos se los gastan en alcohol y drogas y otros van a la universidad. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Pero entonces, bueno, se habla de herencia, se habla de legados, etcétera, ¿no? Ojo, no, también hay que tener cuidado de no caer en modas, porque, por ejemplo, el Bitcoin fue una moda realmente. Y el que inició eso y compró Bitcoin cuando valía $1 y compró 1000 Bitcoins, hoy en día es multimillonario. Pero nadie se atrevía a invertir en eso, pues no tenían idea de lo que estaba pasando. El caso de Bitcoin fue un palo y fue exitoso, pero muchas otras criptos no y muchas otras cosas tampoco lo han sido. Por ejemplo, hubo una moda hace un par de años de unos lo que se llamaban NFTs, que eran como tokens digitales, no sé, como una especie de moneda que entonces un artista podía vender obras y en vez de pedir dinero pedían NFTs. En fin, toda una cosa, una transacción digital muy complicada que no ha, digamos, despegado realmente y no sé si lo vaya a hacer. Entonces, empezar a invertir en NFTs era un riesgo. Y porque todos hablaban de eso en ese momento y tal, pero hoy en día ya no tanto. Entonces, hay que ver exactamente, hay que informarse. Si tienen algún asesor financiero bueno, pues eso ya también es algo bastante útil, aunque bueno, también cuesta dinero. Informarse con libros, con podcasts, con sí, canales de YouTube, plataformas, etc. Hoy en día hay cursos en línea de finanzas personales, y todo esto, ¿no? Y cuáles son las deudas que tengo, cuáles son los objetivos comunes, cuánto cada quien, cuánto se chupa cada hijo, y enseñarle a los hijos el valor de dinero, darles una mesada, enseñarles a ahorrar, etcétera. Entonces, bueno, voy a pasar como a los tips un poco más prácticos. Bueno, ya les he dado algunos, ¿no? Lo de las inversiones, los ETF, pero les voy a decir cómo lo hago yo, ¿ok? No voy a hablar de números específicos, pero voy a hablar de porcentajes. Porque hay muchas teorías y hay muchos sistemas, ¿no? Que si el 50, 30, 20, 10 y entonces uno por aquí el 50% de lo que uno gasta por acá. Yo más o menos he intentado adaptar todo esto que yo he podido como aprender y investigar y adaptarlo, porque hay que adaptarlo como a la situación personal de cada quien. Entonces yo les voy a decir eh,
¿cómo lo hago yo? O sea, yo de mi sueldo y de las cosas que yo hago y gano y por aquí y por allá, que es el 100% de mis ingresos, después de impuestos, porque obviamente uno tiene un sueldo y paga impuestos, pero eso no lo cuenten porque esos son gastos que, o sea, tú no tienes derecho a usarlos de alguna otra forma. O sea, tú recibes un sueldo y es lo que te llega al bolsillo, lo que tú tienes disponible para tus gastos, tus ahorros y cualquier otra cosa que quieras hacer. Lo que pagas en impuestos, que además una parte de eso se va a tu fondo de pensión que después vas a recibir cuando te jubiles, perfecto. Eso está ahí, pero eso no lo vamos a contar. Entonces, del dinero que te llega después de impuestos, que depende del lugar donde vivas, será más o menos, y los impuestos serán usados pues para bien o para mal, dependiendo también del país donde vivas, te queda cierto dinerito. Entonces yo más o menos, gasto un 25% de mi sueldo o de lo que me queda al final de todo lo que yo gano. Un 25% se me van los gastos que tienen que ver con vivienda y gastos comunes, por ejemplo, de la casa, que tienen que ver con seguros, con el carro, con la electricidad, con, digamos, como los servicios básicos, que sí, la gasolina. Aquí en Alemania se paga un impuesto por ver televisión, etcétera, ¿no? Así como los gastos de vivienda fijas comunes, se me va un 25% de mi sueldo. ¿Ok? Eso es fijo y eso es un gasto fijo que tú puedes sacar. Entonces yo lo que les recomiendo, yo lo hago con un Excel, ¿no? Con una hoja de cálculo sencilla de Excel, pero hoy en día hay aplicaciones también que uno se puede bajar. Hay una aplicación que se llama FinCEN, si mal no recuerdo. Voy a buscar un momento porque hay FinTonic, es una aplicación. Hay otra pero es sobre todo en España. Hay una otra aplicación que se llama INAB, con Y, INAB, que también es para donde además uno puede conectar como las cuentas bancarias y entonces él hace un tracking de los gastos y los ingresos. Y entonces la misma aplicación te va haciendo como esa estadística de en qué estás gastando. Uno pone entonces como ese presupuesto familiar y tal, y esas aplicaciones ayudan un poco a organizarse, sobre todo si uno no sabe usar Excel o si no tienes idea de cómo hacer un presupuesto familiar. Una de estas aplicaciones te ayuda. Algunas de ellas son pagas. Yo por eso no las uso. No las considero necesarias hasta ahora, pero sí pueden ayudarle a mucha gente. Como les digo, yo utilizo una simple tabla de Excel donde yo, por ejemplo, mi esposa y yo hicimos durante 2 meses, hicimos un tracking de todo lo que gastamos, con todas las facturas, cada vez que íbamos al mercado, eso lo guardamos, tal. Al final del mes, entonces vimos, ok, ¿cuánto estamos gastando en mercado? ¿Cuánto estamos gastando en comida? ¿Cuánto gastamos en el alquiler del apartamento? Que son, digamos, está fijo porque por contrato, tal y qué sé yo. Entonces pusimos como todos los papeles. Cuánto estamos gastando en colegio, cuánto estamos gastando en los cursos de los hijos, cuánto estamos gastando en la comida, en la ropa, en regalos, porque cuando cumpleaños la familia hay que comprar regalos, o sea, todos los gastos que uno tiene mensualmente. ¿Cuánto gasta uno en esparcimiento? ¿Cuántas veces fuimos al cine? ¿Cuántas veces fuimos a cenar afuera? ¿Cuántas veces fuimos al cumpleaños de alguien, al bar, con los amigos, etcétera? Cada una de esas cosas uno los pone en un Excel, le pone un numerito y al final del día te sale pues todo lo que gastaste en el mes. Y entonces ella tiene sus gastos además personales y yo tengo mis otros gastos personales, pero tenemos gastos comunes.
Yo además pues tengo otros proyectos, tengo un canal de YouTube, tengo una escuela de cine online, tengo este podcast, entonces tengo páginas web, entonces compro software y entonces tengo otros gastos que ella no tiene y eso también yo lo pongo pues en mi tabla personal. Eh, entonces, por ejemplo, les voy a decir como los párrafos de gastos que tenemos. Entonces tenemos el alquiler de apartamento, la electricidad, el agua, tenemos el curso de las niñas, tenemos el internet, tenemos el gas, tenemos el mercado, tenemos la gasolina, tenemos el seguro del carro, tenemos otros tipos de seguros. En Alemania hay un seguro para todo. Tenemos este impuesto de la televisión, tenemos regalos, tenemos la ropa de los niños, tenemos comidas y tenemos gastos misceláneos, como que bueno, qué sé yo, hay que comprar algún aparatico para la televisión o para la lavadora, se dañó, etcétera. Además de eso, esos son como los gastos comunes. Además de eso, pues tienen cada uno de nosotros y además los niños también tienen gastos de celular, de teléfono, ¿no? Tenemos los gastos que tienen que ver con el colegio, que aunque van a un colegio público hay ciertos gastos relacionados porque hay tareas después del colegio, ¿cómo se llama? Proyectos, talleres, etcétera. Luego, bueno, yo tengo algunas tarjetas de crédito que trato de usar lo menos posible. Sin embargo, yo tengo como una mensualidad apartada para las tarjetas de crédito que uso aquí y allá, porque esa es una de las primeras cosas que te dicen. Trata de no endeudarte y si te endeudas, trata de salir de esas deudas lo más pronto posible. Por supuesto, hay deudas de deudas, ¿no? Que si compraste un apartamento y entonces tienes un préstamo o tienes una hipoteca o tienes lo que sea, son tipos de deudas que, bueno, que hay que hacerlas para simplemente vivir, pero los pones dentro de tus gastos fijos, porque tú tienes que pagar esas deudas mensualmente. No es que te olvides de esas deudas y le pones tarjeta de crédito, otra y otra y otra y otra, y te olvidas de eso y te endeudas, bueno, hasta el final de tus días. Bueno, luego tenemos el transporte, ¿no? El ticket del metro. Luego tenemos los streamings, que si el Netflix, que si el Disney, ¿no? Tenemos remesas, lo que mandamos para ayudar a nuestros respectivos familiares en los lugares donde estén. Tenemos los seguros, tenemos eso, mercado, comidas. Tenemos gastos personales, bueno, porque uno de vez en cuando tiene que comprarse unos zapatos o tiene que comprarse la camisa que se rompió, etcétera, ¿no? Hay gastos personales o el perfume, el desodorante, lo que sea. Luego tenemos un rubro que son las vacaciones, ¿ok? Porque sí, nosotros aspiramos a tener un cierto estilo de vida, irnos en verano una semana, 10 días a una playa, lo que sea. Bueno, eso hay que presupuestarlo y mensualmente yo pongo ahí de mi fondo para irnos de vacaciones. Como les dije, el regalos. Luego yo tengo que si unos clubs al que pertenezco, donde juego softball, etcétera. Además, yo tengo que comprar, como les dije, dominios, páginas web, etcétera, que cuestan dinero. Y luego tengo el rubro de inversión y ahorro, que para mí es lo mismo, inversión y ahorro. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, como les dije, un 25% se va en los gastos fijos de vivienda. Luego, el otro gasto más fuerte es el de comidas y mercados. Se van como un 18% más o menos en ese rubro. 18, 19%. Luego un 5% de gastos personales, un 5% a las vacaciones y luego digamos que un 15% en otras cosas que tienen que ver con las niñas, los cursos, todos los otros rubros. Y al final un 14% se va a la inversión y ahorros, ¿ok? 14%. Lo que recomienda la gente que es estos gurús financieros que traten por lo menos que un 10% de sus ingresos los ahorren o los inviertan. Un 10%. Yo he podido ir un poquitico más allá y hago un 14%. ¿Ok? Y entonces, bueno, al final, obviamente tengo un 10% también, ojo,
de gastos imprevistos. Esto es muy importante. Los gastos imprevistos que no sabemos, que alguien se enfermó, que se dañó la lavadora, que se dañó el carro, que se enfermó la perra porque no tiene seguro, etcétera. Y un 10%, ojo que no es poco, es un 10% para imprevistos. Entonces, dependiendo de la situación personal de cada quien, estos porcentajes pueden variar de aquí y allá, pero eso es más o menos en lo que yo me manejo, ¿no? Tengo un 5% de mis gastos personales, que en esos gastos personales también son pues las salidas así con los panas, las birras, etcétera, y uno ve entonces ahí la diferencia. Entonces yo tengo, en cuanto a los ahorros, tengo lo que les digo de mis inversiones y luego tengo ahorros mucho más específicos, que si nos queremos de ir a hacer un viaje grande, ¿no? Estamos ahorrando para irnos a Estados Unidos o para hacer un viaje a un parque de diversiones o algo así mucho más específico que no son como las vacaciones normales anuales que hacemos, sino algo más grande, pues tengo un fondito ahí donde sí pongo una plata en efectivo porque si la invierto es un poco más difícil después sacarla, porque tengo que pagar impuestos si la saco menos de un año, como lo estoy haciendo a través de una especie de broker digital, pues genera comisiones, etcétera. Entonces eso sí lo quiero tener como más aparte. Mucho más accesible, pero es una cantidad mucho menor a la que invierto de otra forma. Luego también tengo otro fondito en otra cuenta que es para pagar impuestos, porque como yo a veces genero ingresos que tienen que ver con proyectos que no es de mi trabajo fijo, etcétera, pues termino pagando también impuestos aparte de eso. Y para mí ha significado muy útil tener distintos tipos de cuentas para cada cosa y no tener una sola cuenta donde te cae todo y no tienes más o menos como visualmente visto, o sea, cuánto tengo que apartar para los impuestos, cuánto tengo que apartar para el viaje que vamos a hacer y además tengo la cuenta para las inversiones y bueno, y luego la cuenta corriente normal de donde se saca todo los gastos fijos y cotidianos mensuales. Así que bien, esa es la forma en la que yo lo hago. Me ha funcionado bastante bien durante los últimos años. Em, por ejemplo, a mi hija mayor también ahora tiene ella una propia tarjeta de débito por la cual yo manejo y controlo, obviamente. Yo le pongo dinero allá, su mesada, no se la doy en efectivo, sino que se la depositamos en esa tarjeta. Y ella entonces también tiene control y ve y puede abrir incluso como subcuentas para ella ahorrar porque se quiere comprar los últimos Nike que salieron o lo que sea. Y ella va ahorrando. Y eso es un mecanismo también como para enseñarles a ellos desde temprano cómo utilizar el dinero. Además, entonces van, compran, son independientes, pueden pasar la tarjeta donde quieran, porque si uno les da lo que a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, para empezar, que es una cosa de seguridad, porque si ella sale a la calle con las amigas, se le olvidó la cartera o no tiene efectivo, pues ya está, si nadie le puedes prestar no puede hacer nada. Pero si ella está en una emergencia o algo, papá, que necesito comprar no sé qué, ponme no sé cuánto en la tarjeta, pum, yo desde la app, que es instantáneo, le pongo no sé cuánto en la tarjeta y ella inmediatamente puede usar la tarjeta para lo que se le presente. En cambio, el efectivo, además, si se le pierde la cartera, se la roban o lo que sea, ya está, perdió el efectivo y se había ahorrado 500 euros, se quedó sin los 500 euros. Si le roban la tarjeta o se la pierde, bueno, podemos cancelamos la tarjeta, lo que hay que pagar es una reposición, pero el dinero no se perdió. Ella que ha pasado varias veces, ella perdió esa tarjeta como 4 veces y hemos tenido que reponerla un montón de veces, pero no perdimos el dinero que estaba ahí. Entonces son mecanismos financieros que están también a la disposición del núcleo familiar y que me parecen además fabulosos que existan hoy en día, porque eso también es importante que los niños comiencen a entender cómo funciona lo del dinero. Entonces, ya está. Y uno con la pareja pues se organiza. Entonces, que si ella es la que paga el condominio porque está su nombre, entonces yo mensualmente le pongo a ella y yo soy el que pago entonces las cosas del colegio, ya está. Y ahí estamos organizados con esa tabla donde está todo
visible y visualmente establecido. Y ella por su lado pues tiene sus mecanismos y ella compra sus acciones por su lado y su cosa y ya nadie se mete con lo del otro. Así que eso es lo que yo les recomiendo que hagan. La edad no es excusa, ¿ok? Hay que simplemente actuar hoy. No importa la edad que tengas. Y tampoco importa cuánto tienes, ¿ok? No importa cuánto ganas ni cuánto tienes, sino entender qué es lo que vas a hacer con lo que tienes. Y tener un plan, ¿ok? Verlo visualmente. Hazte una tabla, ponlo en la app o lo que seas. Y entender qué es lo que estás haciendo con lo que tienes. Dónde estás gastando. Dónde tienes que realmente reducir y dónde tienes que enfocarte, ¿ok? Entonces, bueno, los invito a que compartan sus experiencias, a que me ilustren un poco también cómo hacer esto de las finanzas, porque como yo les digo, yo jamás me interesé por esto, fue después de viejo que intenté como salvar la patria para no quedarme tan limpio y desnudo cuando llegue a la jubilación y bueno, poder tener una jubilación un poquito más feliz y holgada donde de repente pueda yo decidir qué hacer y que no me obliguen simplemente a quedarme en casa porque no tengo real para poder salir. Así que los invito a escuchar un nuevo episodio la semana que viene. Que nos dejen su calificación en Spotify, Apple Podcasts o donde nos escuchen. Y que nos busquen por Instagram, el Quinto Piso Podcast o X Agudo, nos escriban y estamos en contacto. Chao.